No, a mí no me va. No, yo no me voy a meter en eso, yo voy a meter la de Leo. ¿Cuál es eso? A la que me Ajá, pero todos los Estimadas, estimados, buenos días. Vamos a dar gracias por su puntualidad. Vamos a dar unos minutos para las personas que todavía se están conectando. Gracias por acompañarnos hoy. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estábamos dando unos minutos para que se conectaran más personas, pero son las 10:35 hora Caracas. Creo que podemos ir dando inicio. Mucho gusto, soy Fabio González de ECPAD International. Quiero cederle la palabra al señor Carlos Trapani, director de SECODAP.
Adelante, Carlos, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Un gusto recibirlos en esta modalidad virtual, en un día que para nosotros es muy importante, bueno, porque presentamos una información que es valiosa, que es trascendente, con relación a la explotación sexual infantil de niños y adolescentes, ¿no? Esto ha sido posible, bueno, gracias al apoyo incondicional de la red EPAC. Vamos a dar las gracias especialmente a Fabio y a Karina del equipo de investigación de ECPAC, bueno, que se dieron a la tarea de poder ayudarnos a construir el panorama sobre esta problemática, bueno, tan compleja y tan invisibilizada en el país. Eh, Darle las gracias a todos, agradecerle especialmente a Fabio, bueno, su compromiso, su apoyo y su disposición a poder presentar estos resultados, que sea una guía que nos permita buscar soluciones y poder tender puentes para poder construir espacios más seguros y más protectores para los niños. Sin más, Fabio, te dejo la palabra y bueno, y conversamos una vez tú termines tu presentación. Muchas gracias, Carlos. Bueno, en nombre de Equad International también queremos darle las gracias a Secodap por abrirnos este espacio. De antemano me excuso porque la ley de Murphy para las presentaciones funciona en que siempre uno habla y tiene la podadora de césped detrás. Entonces espero que esto no sea un impedimento para hacerme entender. Eh, Les invitamos, a continuación voy a hacer la presentación del informe. Les invitamos a quienes tengan preguntas, a quienes tengan aclaraciones, comentarios, pueden hacer uso del chat y al final de la presentación vamos a tratar de responder las preguntas que tengan y abordar los comentarios y dependiendo del tiempo que nos tomemos, tratar de hacer esta sesión lo más interactiva posible. Eh, Nuevamente, les agradezco por su interés en el tema. Eh, para nosotros como ECPAD International es muy importante compartir esta información y esta información fue construida con información de profesionales venezolanos. Entonces quiero contarles primero para quienes, perdón, disculpen. El informe del que vamos a estar hablando lo pueden descargar en este código QR. Voy a estar más adelante también compartiendo el código. Yo en este momento no tengo capacidad de leer el chat. Si de pronto hay algo urgente, les pediría a mis compañeros que por favor abran el micrófono y me lo hagan saber. Mientras yo estoy hablando no tengo acceso al micrófono. Bueno. Ya dejo un poco de tiempo para que lo puedan descargar. Más adelante vuelvo a poner el código QR para que puedan hacerlo. Primero quiero contarles quiénes somos nosotros. Ustedes oyeron a Carlos hablar de la red ECPAD International. ECPAD es una red global presente en más de 100, presente en más de 100 países que trabaja para eliminar todas las formas de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Es que nuestra labor combina investigación, incidencia y acompañamiento técnico a gobiernos, agencias multilaterales y organizaciones locales. Nuestra naturaleza es sociedad civil. Cuando hablamos de miembros, hablamos de organizaciones principalmente de la sociedad civil que tienen experticia en el abordaje de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, bien sea como misión principal o como una de sus líneas de trabajo. En Venezuela, recientemente, y aprovecho para celebrar, SECODAP se unió como nuestro miembro representante en Venezuela. Eh, Quien en el caso de este informe no solo participó como fuente, sino que aportó una validación técnica y el conocimiento contextual que nos permitió comprender mucho mejor la situación. ¿Qué, ¿Qué información aportan los informes de monitoreo de país? Esto primero quiero aclarar que no lo hacemos solo en el caso de Venezuela, esto tratamos de hacerlo en todos los países en donde colaboramos. Les dije hace un rato que colaboramos en más de 100 países. Hace un tiempo nosotros hablábamos de los informes de monitoreo de país, por ejemplo, y este era un abordaje, digamos que nos ayudaba a hacer un seguimiento a compromisos internacionales. En su momento hablábamos de la agenda, pues la Declaración de Estocolmo y la Agenda para la Acción, que en 1996 fue un acuerdo entre sociedad civil y gobierno sobre esa hoja de ruta que debíamos seguir para abordar la explotación sexual. Muchos de esos compromisos terminaron desarrollándose, por ejemplo, en el protocolo facultativo de las Naciones Unidas sobre el tema, muchos otros mecanismos, ajustes normativos en los países, y por eso se llamaban monitoreo, digamos que era un seguimiento a los cumplimientos de esos puntos de la Agenda para la Acción. Sin embargo, nosotros somos organización de la sociedad civil y nuestra naturaleza es de colaboración intersectorial. En estos momentos estamos hablando de panoramas de país. Esto con un ánimo de que el documento sea más una hoja de ruta
para construcción de políticas públicas y de soluciones a nivel país, apuntándole idealmente a lo intersectorial. Cada panorama analiza las formas específicas de explotación, el marco normativo e institucional y la respuesta del Estado, así como la respuesta de otros sectores como la sociedad civil. También sirven como herramientas, lo decía hace un rato, en el caso de la cooperación internacional, el diseño de políticas públicas, y también nos ha servido mucho, y esto depende mucho también de los actores de cada uno de los países, cómo lo quieran recibir, para la construcción específica de políticas públicas que en el caso de explotación sexual se ha visto materializado en los planes nacionales de acción. Más adelante me voy a referir eso al caso específico de Venezuela. ¿Cómo llegamos a esto? Este informe se elaboró a partir de 3 grupos de fuentes. Número 1, una revisión documental de fuentes oficiales, académicas y de medios. En el caso de Venezuela, nos complementamos muchísimo de la revisión que hacen organizaciones como SECODAP y como varias redes de la sociedad civil venezolana, que a través de monitoreo de medios han logrado recoger información para cubrir algunos vacíos de información pública con la que se cuenta. También contamos con información de fuentes académicas y por supuesto con la información oficial disponible que tratamos de triangular con la DEMES. Además de eso, llevamos a cabo entrevistas semiestructuradas a personas expertas de organizaciones que trabajan directamente el tema de explotación sexual, trata y movilidad. Esto digamos que por unos contextos específicos en los que nos quisimos concentrar. Y lo mencionaba hace un rato, SECODAP, además de participar como fuente experta, también nos ayudó a hacer una validación técnica como contraparte local para estar completamente seguros de que nosotros como una organización extranjera estemos leyendo bien el contexto venezolano. Hablemos primero del contexto. A mí me gusta hacer digamos, una aclaración al principio, y es más que una aclaración, es una invitación, y es a comprender la explotación sexual como un fenómeno que no se da en el vacío. Es decir, no estamos hablando de una enfermedad. A los niños no les da explotación sexual. Una compañera activista hace un tiempo dijo una frase con la que yo me quedé mucho, y es: las víctimas de explotación sexual, en el caso de niñas, niños y adolescentes, y en el caso de trata también para personas adultas, principalmente mujeres, son víctimas de toda una serie de circunstancias, no solo de la misma explotación sexual y de los desequilibrios en las relaciones de poder que la ocasionan. Por eso es importante entender el contexto en donde sucede esto. En el caso de Venezuela, en el informe ustedes verán información en donde se parte de un contexto estructural profundamente adverso. Estamos hablando de un 98% de menores de 15 años y 96% de jóvenes entre 15 y 24 años que viven en contextos de pobreza. Muchas veces ha hablado de la pobreza como una causa, y lo pongo así entre comillas, causa de la explotación sexual. Lo que hemos encontrado es que la pobreza exacerba los riesgos a la explotación sexual, y digamos que las medidas de protección frente a esta también se alejan dentro de los contextos de pobreza. Estamos hablando también como una de las condiciones fuertes de riesgo que identificamos, y es el 62% de niñas y niños están en riesgo de abandono escolar. Y esto fue a diciembre de 2024. Esto es un riesgo sobre todo porque consideramos que los entornos en donde transcurre de todos los entornos en donde transcurre la niñez, es el entorno escolar uno de los que permite concentrar muchas atenciones e identificar muchas vulneraciones o negligencias. Al estar el 62%, que es más de la mitad de niñas, niños y adolescentes fuera del entorno escolar, convertimos esta población en riesgo a una población invisible. Y esto, digamos que no solo no nos permite hacer un seguimiento a cuáles son los casos, a qué es lo que está sucediendo, sino que además les quita todos los factores de protección que no solo el Estado, sino las otras organizaciones pueden suministrar. Adicional a eso, y creo que lo hablamos en muchos contextos específicos, estamos hablando en el caso de Venezuela de más de 7 millones de personas que han migrado, muchas de ellas adolescentes y menores a la adolescencia que han migrado sin acompañamiento. Esta, si bien es una situación en donde la vulnerabilidad arranca desde el país de origen, sabemos también, y da suficiente para otro espacio de discusión, de hablar de las vulnerabilidades específicas de estas personas migrantes que se reasentan en otros países, muchos de ellos en América Latina. Estamos hablando, por ejemplo, Perú, Colombia y Brasil, como de los principales receptores de población venezolana migrante, principalmente en situación irregular, que no están preparados, que sus sistemas tienen un montón de debilidades, y además de tener unas debilidades estructurales muy parecidas a las que tiene Venezuela y los demás países de América Latina,
Hay unos factores adicionales y es que los niños, niñas y adolescentes venezolanos no están teniendo acceso a esta oferta pública. Entonces, tenemos un sistema de protección que ha sido debilitado, centralizado y desfinanciado, y toda esta combinación genera un entorno de altísimo riesgo para la proliferación de redes de explotación sexual. Más adelante también me voy a referir a esto, pero quiero dar un adelanto, y es en las discusiones técnicas recientes que hemos tenido, y esto aplica para toda América Latina, ustedes notarán en mi acento que soy colombiano. En Colombia damos mucho también esa discusión, pero la hemos dado también con otros países, y es las grandes redes criminales que tradicionalmente, digamos que dominaban otros negocios. Estamos hablando de tráfico de drogas, de tráfico de armas, de facilitación del tráfico ilícito de migrantes. Están enfocándose mucho en negocios concentrados en la explotación sexual, apoyados no solo en el poder que tienen de armas de fuego, en el control territorial, en las capacidades económicas que les permiten financiar las operaciones, pero además esa invisibilidad y esa falta de importancia que tiene la explotación sexual y la niñez en riesgo en la agenda pública. Estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, y esto es cuestión de toda América Latina, yo diría que de todo el mundo, en donde niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual es una población sumamente invisibilizada y no siempre es la víctima perfecta que llaman. Entonces estamos hablando de, en ocasiones, en muchas ocasiones, niñez en situación de calle, de niñez en muchas condiciones de vulnerabilidad que no siempre reciben las primeras atenciones. Entonces esto se convierte en un caldo de cultivo perfecto para que las organizaciones criminales aprovechen y digamos que con bajo riesgo para estas organizaciones frente a las autoridades que pueden ejercer alguna acción de persecución. Aterricemos entonces en las modalidades. Acá les puse en la diapositiva una frase que nos dio una de las personas entrevistadas refiriéndose a la situación de explotación en el arco minero venezolano. Y es, las niñas como mercancía viven entre el oro y la supervivencia. Y es que la explotación sexual en contextos de prostitución y trata interna, nuevamente, no se da en el vacío. Y estamos hablando que cuando hay unas desigualdades económicas y unos contextos desregulados de producción económica y producción industrial, como es el caso del oro, pero también de muchos otros sectores, como el de viajes y turismo, al que me voy a referir más adelante, se convierte en un riesgo de explotación sexual. El informe nos permitió documentar situaciones extremas de explotación sexual en contextos de prostitución, sobre todo en zonas mineras y fronterizas. Y hablo de contextos de prostitución, y esto es algo que quiero decir en voz alta y sin miedo a arrepentirme, y es los contextos de prostitución de personas adultas, contextos lícitos o al menos alegales, que no tienen ningún tipo de persecución criminal y que tienen una altísima tolerancia social, no siempre se dedican solo al tema de adultos. Encontramos una altísima relación, no solo en la normalización de estos espacios de comercio sexual de personas adultas, con explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, asociada a una altísima naturalización. Encontramos, por ejemplo, en estados como Bolívar, que niñas desde los 7 años son explotadas sexualmente a cambio de alimentos, cigarrillos y gramos de oro. Estamos hablando nuevamente de la pobreza, no como una causa, pero sí como un facilitador, en donde aquí hablan de, nuevamente entre comillas, de la explotación como un riesgo atado a la supervivencia. Eh, y es que esto pasa en todos los estados. Por ejemplo, en el Zulia encontramos que el 90% de los casos identificados de trata de personas eran menores de edad. El 56% fue explotada por familiares y el 33% por redes organizadas. ¿Esto qué nos dice? Claro, estamos hablando de un delito, una serie de delitos cuando hablamos de explotación y de trata, que están asociados a una actividad criminal del crimen organizado muchas veces, pero que parte desde la normalización en las familias y en las comunidades. Este dato del 56% en donde fue explotada o fue reclutada o su explotación fue facilitada por familiares, no es solo en Venezuela. En América Latina y en muchos otros continentes encontramos algo muy similar, y es que la naturalización permite a que muchas familias, por temas de supervivencia o por las razones que sea, tienen naturalizada la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en sus familias como un medio de supervivencia para la familia. Y esto nos lleva también a algunas dinámicas dentro de esta misma naturalización, y es un patrón en donde los adolescentes víctimas terminan reclutando a otras niñas bajo coacción o bajo presión. Y no necesariamente bajo coacción o bajo presión. Tengan en cuenta que muchas veces la explotación sexual, y esto sucede mucho cuando se da en contextos de niñez habitante de calle, estamos hablando de familias expulsoras, estamos hablando de familias
que no se constituyen en un entorno necesariamente amable con la crianza y el amor y el afecto y todo lo que requiere un entorno familiar para el desarrollo de un niño, niña, adolescente. Muchos de ellos expulsores, muchos de ellos maltratadores. Recuerden lo que decía hace un rato de las víctimas de explotación sexual como víctimas de una serie de vulneraciones adicionales previo a eso. Encuentran en la calle, lo que en Colombia llaman en la gallada, en ese grupo de jóvenes e incluso en los mismos proxenetas, ese afecto que no encontraban siempre en las familias. Entonces, no estoy diciendo de ninguna manera que esto es permitido, estoy diciendo que en la cabeza de muchos de los niños y niñas que terminan allá, por las dinámicas familiares expulsoras de las familias y de las comunidades, terminan siendo acogidos en las redes de explotación. Entonces, por eso es que aunque mucho reclutamiento que se da por parte de pares se hace bajo coacción o bajo presión, muchas veces ni siquiera es necesario, porque la dinámica en muchas familias y comunidades es tan violenta y tan expulsora que las redes criminales terminan siendo un entorno mucho más amable para niñas y niños. Y esto a mí me parece absolutamente perverso. Eh, la explotación sexual se ha convertido en una estrategia de supervivencia naturalizada en muchísimos contextos y permitida además por toda esta serie de factores estructurales de los que hablábamos hace un rato. Hablemos del entorno digital. Ustedes ven aquí en las fotos, en la diapositiva puse dos fotos, y a mí me gusta hablar de los entornos digitales, perdón, a mí me gusta hablar de los entornos digitales como el nuevo barrio. Eh, Creo que no es ninguna sorpresa para nadie cuando les digo que el entorno digital se constituyó en algo mucho más natural en nuestras vidas. Vean esta reunión que estamos teniendo. Creo que hace 10 años esta reunión la hubiéramos tenido que hacer presencial en Caracas, muchos viajar hasta la misma ciudad, viajar hacia otro país para podernos reunir para esto. Y es normal para nosotros ahora, en un contexto laboral, tenerlo así, nosotros como personas adultas. Niñas, niños y adolescentes son nativos digitales y asimismo digamos que están expuestas y expuestos a una serie de vulneraciones, muchas de esas que los adultos no tenemos presentes. Aquí quiero poner un ejemplo de otros países diferentes a los países de América Latina, en donde dicen, no, la explotación sexual, claro, es de otros países, no. Y en buena parte, lo que ha empezado a encontrar en países como Canadá y algunos países europeos, es que la explotación sexual atada, o la violencia sexual en general, atada a los entornos digitales, tiene que ver mucho con una brecha generacional importantísima entre adultos y personas cuidadoras y niñas, niños y adolescentes. Y esto, ¿qué es lo que nos deja? El ejemplo del parque que pongo ya acá en la diapositiva, y a mí me gusta utilizar mucho esta comparación es, al menos cuando yo era niño y yo tenía que salir al parque a jugar, pues mi mamá y mi papá sabían para dónde iba yo, en qué parque estaba, con quién iba a estar, en dónde quedaba el parque al que iba, ese parque que tenía, si había algún peligro, tenían alguna medida de contingencia, de con una persona mayor, de acompañado, de estar reportando, no sé. Teníamos unas dinámicas diferentes para ese entorno en donde transcurría nuestro juego. El entorno en donde está transcurriendo ese nuevo parque de diversiones de la niñez y adolescencia, y más allá de satanizar el uso de las pantallas, el tiempo y las redes sociales y todo esto, es inevitable que es en el entorno digital en donde está sucediendo. Y es un entorno digital, ese barrio no lo conocemos, los adultos no lo conocemos. Entonces vuelvan a esta metáfora de la cancha de fútbol o de básquet donde salíamos a jugar, en donde los padres y madres no tienen ni idea en dónde queda la cancha, no tienen ni idea qué es el fútbol, no tienen ni idea qué está jugando, con quién está jugando, qué riesgos tiene, etcétera. Porque hay una brecha digital importantísima que parte de chistes como cuando decimos, ay, es que mi sobrino, mi hijo es el que me ayuda a configurar mi teléfono. Esa brecha en el conocimiento y en el uso de herramientas digitales es un riesgo altísimo. Y veamos, por ejemplo, en qué se está reflejando en los hallazgos que identificamos en el caso de Venezuela. Eh, hay un mecanismo que se llama el Cyber Tip Line que se administra conjuntamente entre Canadá y Estados Unidos, un mecanismo público y privado que recibe reportes de materiales de abuso sexual infantil en línea, que esto incluye, digamos que es una dinámica muy relacionada a la explotación tradicional. Solo en 2023 se registraron 249.567 reportes desde Venezuela. Esto sabemos que además es la punta del iceberg. Estos fueron los casos reportados. De estos, la mayoría de estos reportes sobre violencia contra la niñez en el entorno digital tenían que ver con materiales de abuso sexual infantil. Las redes sociales, particularmente Facebook e Instagram, son usadas para captar, manipular y tener todo tipo de relaciones entre personas adultas y niños y adolescentes.
Los grupos de Telegram organizan y distribuyen contenido segmentado por edad. Las plataformas como OnlyFans se están utilizando para explotación sexual, muchas veces promovidas por familiares, nuevamente como un ingreso económico, como una medida naturalizada de supervivencia para los entornos familiares. Y esto cada vez es más difícil de rastrear por asuntos como que algunas redes utilizan criptomonedas para el pago por las transmisiones, lo cual dificulta mucho su rastreo. Hace un tiempo las autoridades lograban identificar muchas de esas actividades criminales como en cualquier otro delito por el pago. Es decir, si hay un delito por el que se recibe dinero, persigues el pago y así se identifica la red. Ahora ya no es tan fácil, es decir, tenemos cosas como unos entornos clandestinos como el Darknet y el Deep Web, que es digamos, unos entornos digitales no supervisados y mucho más públicos y con unos códigos que no nos permiten tener unos controles suficientes, pero además unas herramientas financieras que tampoco son, a los que tampoco se les puede hacer una trazabilidad. En el caso de la trata, y aquí la trata, muchas veces hay una confusión conceptual sobre qué es la trata, y a veces dicen que es más o menos la trata y la explotación son lo mismo. Cuando hablamos de trata, a mí me gusta compararlo con la esclavitud histórica que nos enseñan a nosotros en la escuela, en donde personas eran captadas, o incluso la misma población indígena de nuestros países, eran captadas en sus lugares de origen, en sus tribus, en sus comunidades nativas, las captaban, las trasladaban a otro lugar, las acogían con fines de explotación. Es decir, digamos que el factor de migración al que exponen a las víctimas tiene que ver con satisfacer unos mercados de explotación. Nosotros poníamos un ejemplo acá en mi país, en donde hay carnavales como los hay en todos. Acá, por ejemplo, el Carnaval de Barranquilla, que es una ciudad que queda en la costa Caribe colombiana, que acoge un montón de turistas cada que haya esa temporada. Identificamos, por ejemplo, que los establecimientos lícitos de prostitución, nuevamente de los que hablaba hace un rato, tenían una demanda mucho mayor cuando había carnaval, porque había, nuevamente, y todo eso, la cantidad de veces que estoy usando las comillas de dedos, tenían mucho más clientes. Entonces, literalmente, trataban a las personas como mercancía y buscaban mujeres y niños de otros pueblos, de otras poblaciones cercanas o otras ciudades para abastecer esa necesidad de explotación. Esa es la naturaleza de la trata de personas. Es una movilidad con finalidad de explotación, en donde el consentimiento otorgado por la víctima es absolutamente irrelevante, ya que hay un hallazgo importante frente a eso. En el caso de Venezuela, como sucede con muchos de nuestros países también por los flujos migratorios, Venezuela es actualmente un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas con fines de explotación sexual. Solo en 2022, solo una organización venezolana que no quisiera mencionar en esta presentación, pero que está todo debidamente documentado con su beneplácito, reportó 284 niñas y adolescentes rescatadas de redes de trata. Y esto es solo lo que identificó una organización en un año. Las rutas principales incluyen Bolívar, Zulia, el Delta de Amacuro, Táchira y Monagas. Esto yo creo que si ustedes ven geográficamente la ubicación de estos estados, tiene también que ver mucho con rutas que se utilizan para otras cosas, de comercio lícito y de comercio ilícito. Y esto no es coincidencia. Esto tiene que ver también con el abastecimiento de mercados del que les hablaba hace un rato. Ustedes van a encontrar que muchos de estos estados y entre muchos de estos estados hay comercio lícito e ilícito de cosas como, por ejemplo, hidrocarburos, movimiento grande de obras de infraestructura, alta población de hombres principalmente concentrados en un mismo lugar, como sucede, por ejemplo, en el arco minero, que determinan unos contextos muy favorables para que se lleve a cabo la explotación sexual. Las víctimas son captadas, como sucede en muchos casos en todo el mundo, con falsas promesas de pago, contratos de modelaje, y después son forzadas a la explotación sexual. Pero esto no siempre sucede así. Es decir, cuando hablamos de unos contextos de vulnerabilidad como los que hablamos hace rato, en donde hay unas condiciones atadas a supervivencia y unas condiciones sociales tan severas, muchas veces las víctimas saben perfectamente a qué van, saben que van a ser explotadas sexualmente y aún así lo ven como una mejor posibilidad a la situación tan terrible que están viviendo. Esto no significa que vayan a vivir mejor, pero si ustedes piensan el razonamiento de una persona que piensa que su sufrimiento por condiciones socioeconómicas en este momento es tan fuerte que prefiere la explotación sexual a eso, les va a decir mucho sobre el perfil de las víctimas y lo que están sufriendo. Y finalmente, estamos hablando de una vulnerabilidad muy particular que no es exclusiva de Venezuela. Lo hemos encontrado en la mayoría de los países del área andina y en muchos otros lugares del mundo. Y es que las adolescentes indígenas y en situación de movilidad y las que comparten las dos condiciones son particularmente vulnerables. Y esto está muy atado a condiciones
sociales, a condiciones específicas de aislamiento y a condiciones de un racismo estructural que tenemos con las poblaciones indígenas en América Latina. Muchas son aisladas, son despojadas de su identidad y son trasladadas sin la posibilidad de contactar a sus familias. Y nuevamente, por temas asociados a la discriminación y al racismo, son personas y son niñas invisibilizadas ante el sistema. Vamos al tema de los destinos turísticos. Piensen en el turismo tradicional y traten de hacer el ejercicio de pensar antes de, aquí les puse la foto de la mala memoria del COVID. Piensen antes del COVID cómo era el turismo. El turismo se transformó, fue una de esas grandes industrias que se transformó mucho pre y post pandemia. Las medidas que tomábamos en protección frente al sector de viajes y turismo antes de la pandemia habían evolucionado mucho en todo el mundo. De todos los sectores productivos, yo creo que el sector de viajes y turismo fue uno de los que se fue comprometiendo más tanto desde lo público como lo privado en asumir unas medidas para que dentro de sus operaciones niñas, niños y adolescentes no fueran explotados en eso que hace un tiempo se llamaba turismo sexual y hoy hablamos como explotación sexual en viajes y turismo. Y es cuando las personas victimarias se aprovechan de la infraestructura turística y el anonimato que les provee el ser turistas o viajeros para explotar sexualmente, para pagar por actividad sexual, en donde los elementos del turismo, las personas que trabajan en el sector, servían como intermediarios. ¿Qué pasó después de la pandemia? El turismo fue, particularmente en los países de América Latina y de América del Sur y del Caribe, fue una de las principales fuentes de ingreso y de recuperación económica post-pandemia. Todos los países nos vimos afectados por eso. La afectación económica fue terrible por la frenada en seco que tuvieron muchos sectores. Y uno de los sectores a los que se le dio mucho impulso, arrancando nuevamente cuando salimos nuevamente a tratar de retomar la normalidad, fue el de viajes y turismo por el alto flujo de ingresos económicos que representa. Digamos que es una jugada inteligente en la balanza de todos los ingresos que tiene un país. Pero ¿qué pasó? En el afán de retomar el turismo y de retomarlo rápidamente, se retomó de cualquier manera. Y de cualquier manera me refiero que se retomó sin tener en cuenta las contingencias necesarias del impacto de la industria turística en destinos turísticos particulares y destinos turísticos que no estaban preparados para que llegaran masivamente viajeros y turistas en donde hay niñas, niños y adolescentes en alto riesgo. ¿Y esto qué sucedió? Pues en el caso de Venezuela, donde estamos hablando de un repunte de más de 1.2 millones de visitantes, que es un 80% respecto a la pospandemia, se han incrementado los riesgos de explotación sexual en destinos como Margarita, Maracaibo y Caracas. Y se reporta además un traslado de niñas desde zonas empobrecidas hasta esta ciudad, de lo que les hablaba hace un rato de la relación de trata con otras modalidades de explotación para abastecer mercados de explotación. Si en Margarita, Maracaibo y Caracas están llegando las personas que pagan por eso, pues están llevando niñas y niñas de otras partes de Venezuela para que sean explotadas allá. E interactúan las modalidades de explotación entre sí. ¿Y qué sucede? La regulación es muy débil, la explotación sexual está presente, pero no está reconocido como un problema y el sector privado aún no asume un rol activo en su prevención. Todavía nos pasa muchísimo que cuando uno llega a hablar de explotación sexual en un destino turístico, se aterran y piensan que hablar del tema o hablar de la prevención va a generar un efecto negativo en la imagen del destino turístico. Entonces, frente a toda esta cantidad de problemas que se dan dentro de este contexto tan problemático, estamos hablando de una capacidad de respuesta muy segmentada y muy debilitada. El informe identifica 3 fallas clave en la respuesta estatal. Número 1, fallas en los servicios. Estamos hablando del cierre de programas especializados de atención, de detección y atención a víctimas, ausencia de personal capacitado y la falta de medios de transporte y recursos de operación como recursos básicos para poder atender a la población. Esto se ha exacerbado muchísimo más. El informe es con corte a diciembre del 2024. Sabemos además el impacto que ha tenido la gran crisis que tiene hoy el sector del desarrollo, en donde se han reducido dramáticamente, y estamos hablando de un cálculo de más de la mitad para todo el mundo, de los recursos con que cuenta el sector de desarrollo, incluidas agencias internacionales y organizaciones de la sociedad civil, en donde niñas, niños y adolescentes se están viendo vulnerados por eso. ¿Cómo? Porque nadie más está asumiendo lo que hacían ellos. Entonces, son niñas y niños que se están quedando sin las personas que los atendían, sin los recursos que antes se destinaban para su atención, y nadie más está absorbiendo, ni desde el Estado, ni desde la empresa privada, ni desde ningún otro sector, esas atenciones que antes tenían. Entonces, el riesgo podríamos decir que se duplicó, triplicó, porque las pocas víctimas que estábamos logrando identificar y atender ya no están recibiendo nada. O nos estamos viendo
a gatas desde la sociedad civil para poderlas identificar y con los pocos recursos que quedan poder actuar. Dentro de este marco hay algo que dentro de toda la discusión de acceso a la justicia, eh, identificamos como una constante, y esto lo hemos identificado en estudios sobre acceso a la justicia en América Latina, en África, en Europa del Este, en Asia, encontramos la misma constante, y es que hablamos de, relacionado al siguiente punto de las garantías establecidas para la ley. Tenemos unos marcos normativos suficientes con cosas que se les pueden hacer, pero a la hora de implementarlo, las personas encargadas de implementarlo no lo desconocen o no tienen las herramientas. Y eso tiene un impacto en cosas como la revictimización. Entonces, en muchos encontramos, sí, existen protocolos para evitar la repetida exposición de las víctimas al Estado, que lo entreviste la policía, la fiscalía, la ONG, el uno, el otro, sin un enfoque sensible y con una ausencia de programas de reintegración y medidas legales sin implementación. Y nuevamente lo que estaba mencionando un rato, no se aplican las garantías establecidas por la ley. Es decir, en el caso de Venezuela encontramos un marco normativo que es importante mencionar que no se ha armonizado completamente con estándares internacionales como el Protocolo de Palermo en el caso del delito específico de trata de personas, sino que además existe un gran desconocimiento por parte de los operadores judiciales del mismo marco normativo venezolano o de la jurisprudencia que les permite interpretar. Para concluir, y digo concluir, y es solo mi parte de la intervención, porque a continuación quisiera darle el uso de la palabra al equipo de SECODAP, que puede dar una interpretación mucho más aterrizada desde su propia experiencia. El informe propone 4 líneas de acción urgentes. Número 1, la restauración del Sistema Nacional de Protección Integral, con un enfoque territorial, intersectorial y con dotación suficiente. Esto no puede esperar. Es decir, hay muchas transformaciones y actualizaciones en los sistemas nacionales de protección integral y lo que hemos visto es que a medida que se centraliza, se debilita. Eh, Esto tiene que ir atado más allá de tener un marco general de protección del sistema de protección que permite hacer un abordaje integral de derechos a una adopción específica, a un plan nacional específico contra la explotación sexual. Y esto más allá de una política que quede en el papel, que es como nos ha pasado en muchos países que tienen un plan divino pero no se implementan, es que permite coordinar estas acciones intersectoriales, pero además hacer una asignación adecuada de recursos económicos, financieros y técnicos para que se pueda implementar. Ese es el primer paso, tener un plan específico de abordaje para la explotación sexual, para que las entidades públicas, privadas y de la sociedad civil no se estén chutando todo como una papa caliente, como si eso no fuera responsabilidad de ellos. El plan permite articular las capacidades de cada uno de ellos hacia un fin común. Lo mencionaba hace un rato, el fortalecimiento del sistema de justicia, y esto yo creo que es una debilidad que tenemos en todos los países. En el caso de Venezuela, sabemos que es un punto fuerte para fortalecer, no solo por las capacidades y la interpretación del marco normativo existente, sino garantizando la investigación efectiva, es decir, que los casos identificados puedan llegar a término, que los entes investigadores no tengan esa sobrecarga habitual que suelen tener, además de todos los problemas que tienen de identificación, error de tipo, etcétera, etcétera. En el marco normativo se apliquen unas sanciones adecuadas y principalmente que se vea el acceso a la justicia no solo como el acceso a la justicia criminal y penal. El acceso a la justicia involucra también el derecho a verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Estamos hablando de un acceso también a unos servicios de protección para las víctimas como parte de todo ese marco de acceso a la justicia para víctimas. Y finalmente, y esto me enfoco mucho en lo digital, pero yo lo expandiría a todo lo comunitario, pero quiero llamar la atención específicamente sobre lo digital, y es prevenir desde lo digital y lo comunitario. Y prevenir no es con afiches. Cuando decimos prevenir, la gente piensa que se saca un comercial de televisión, una cuña radial, unos afiches y ya con eso prevenimos. No, estamos hablando, claro, de campañas públicas, pero también estamos hablando de formación, estamos hablando de la regulación de plataformas para el caso específico de la población venezolana. Y les decía hace un rato el tema de la brecha digital, en donde es urgente tener programas de alfabetización digital para familias, docentes y niñas, niños y adolescentes. Les dejo nuevamente el código QR para que puedan descargar el informe con todos los detalles. Lo dejo un momento y a continuación quisiera darle la palabra al equipo de SECODAP. Carlos, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Fabio, por la intervención y sobre todo por el esfuerzo en sistematizar una problemática que sin duda es dolorosa y nos deja a muchos sin aliento. Desde la visión de SECODAP, nosotros suscribimos el contenido del informe. Los hallazgos del informe sin duda son
eh, demoledores. Podemos identificar que la explotación sexual es una violación persistente, es una violación sistemática y sobre todo ampliamente invisibilizada, ¿no? Fíjate que Venezuela atraviesa un contexto de emergencia humanitaria agravada especialmente desde el año 2015, que ha deteriorado drásticamente las condiciones de vida de la población, ¿no? Con mayor intensidad, con mayor crudeza en niños y adolescentes. Entonces, en la medida que existe una pobreza estructural, que persista la hiperinflación, la exclusión educativa, la migración masiva, bueno, son factores que exponen a los niños a mayores contextos de vulnerabilidad. Eh, y a pesar de tener un marco normativo que es garantista, bueno, hay una brecha importante entre lo que establece la ley y la realidad que viven muchos niños, ¿no? Identificamos a pesar de este contexto, cuatro expresiones de explotación vinculadas a la prostitución infantil, sobre todo en zonas mineras, zonas fronterizas, urbanas, sin datos oficiales. También explotación sexual en línea, ¿no? A pesar de que nuestro Internet es uno de los más limitados de la región, evidentemente hay hay un mayor acceso, bueno, lo cual implica los niveles de riesgo. También identificamos temas vinculados a trata y ventas con fines sexuales. Fabio decía muy bien que Venezuela es un país de origen, de tránsito y también de destino. Toda la explotación por temas de viajes y turismo. Eh, También en el informe hay un desarrollo interesante sobre matrimonios infantiles en Venezuela. Queremos también visibilizar los adolescentes y los adolescentes varones como víctimas que son invisibilizadas en las políticas públicas y en las estadísticas, y también unas víctimas especialmente vulnerables vinculadas a población indígena y población afrodescendiente. Ahora, ¿qué implica esto? Cinco debilidades importantes, ¿no? Fabio lo decía, la inexistencia de un plan nacional actualizado y operativo contra la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, estas brechas normativas, sobre todo en el ámbito digital, que impiden una correcta tratamiento en casos de grooming, streaming, de abuso o posición inadecuada de abuso sexual con fines de explotación, ¿no? La falta de coordinación interinstitucional también es una realidad importante y hay un debilitamiento en las instancias del sistema de protección integral y sobre todo los desafíos y las dificultades que hay con respecto a la capacidad técnica y la capacidad financiera de los órganos de administración de justicia, incluso los órganos propios del sistema de protección a nivel administrativo. Creo que también hay ausencia de mecanismos de participación infantil y sobre todo articulación de la sociedad civil. Y hay una carencia de información oficial, ¿no? Datos desagregados, actualizados, confiables, accesibles, estadísticas de políticas públicas y registros unificados sobre este fenómeno son inexistentes desde hace muchísimos años. La evaluación creo que nos permite concluir que el Estado venezolano no cuenta actualmente con una política pública integral y Fabio lo expuso detalladamente. Sobre todo cuando hablamos de una política pública, estamos hablando que sea una política integral, sostenida, basada en evidencia para la prevención y respuesta frente a la explotación sexual. Eso es una carencia importante. Evidentemente, esta carencia limita el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado y sobre todo los compromisos vinculados al interés superior del niño. En función a eso, ¿cuál es la urgencia? Ahí coincidimos con lo que establece el informe. Primero, hay una revisión legal, normativa, que incorpora recomendaciones de órganos internacionales de derechos humanos y cierre esas lagunas legales que todavía existen en nuestro marco jurídico. Creo que ahí es importante la formulación participa de una política nacional multisectorial con recursos asignados y con mecanismos de seguimiento. El fortalecimiento institucional, necesitamos un sistema de protección que sea fuerte, con capacidad de respuesta, con capacidad de prevención, de promoción y de atención, con un enfoque territorial, evidentemente, y con capacidades operativas suficientes. También creo que necesitamos estrategias específicas para garantizar la identificación, atención y reparación de víctimas sin discriminación, sin duda, por género, por origen étnico, por discapacidad o incluso por estatus migratorio. Y creo que es importante la incorporación de sistemas de información confiables, actualizados, desagregados por edad, por sexo, por tipo de delito, por condición de discapacidad o cualquier otra variable que nos permita ser mucho más precisos en el abordaje. La explotación sexual en niños no es un fenómeno aislado,
Creo que la explotación sexual es un reflejo de múltiples fallas acumuladas del sistema de protección y del deterioro progresivo de las condiciones sociales y económicas del país frente a una realidad, bueno, que impone una obligación jurídica, una obligación ética de un diagnóstico y sobre todo de una acción. Insistimos desde SECODAT que es una deuda estructural, pero no es irremediable. Aseguramos entornos seguros, leyes que sean pertinentes, que sean justas, instituciones funcionales, democráticas, una cultura de protección activa. Es una tarea pendiente que exige voluntad política, coherencia técnica y compromiso con la infancia como un bien público y una responsabilidad colectiva. Cuando logremos estas condiciones, evidentemente vamos a poder cambiar la radiografía de este panorama y sin duda, bueno, vamos a generar entornos seguros y protectores. Creo que el silencio no es una opción, creo que el silencio nos conlleva a poder pensar que la explotación sexual no solo rompe la vida de las víctimas, sino que socava los cimientos de una sociedad que aspire a llamarse ser justa. Defender la infancia no es una causa sectorial, es el punto de partida para poder recuperar esa humanidad perdida en medio de la emergencia. Queremos agradecerle a ECPA, a Fabio, a Karina, bueno, a todo el equipo de investigación, bueno, por este aporte. La investigación, la idea, y creo que Fabio coincidirá conmigo, que se analice, que el informe se comparta, que se problematice y que el informe sea el punto de partida para poder hacer la incidencia, para transformar esta realidad que sin duda es compleja, es difícil, pero no estamos condenados a ella. Agradecerle a Fabio, bueno, a todo el equipo de ECPAC. Fabio, la sala se nos quedó pequeña. Teníamos 100 personas y nos empezaron a inscribir insistentemente que no podían ingresar. Yo me Entonces, acabo bueno, de dar Fabio, cuenta, les ofrecemos excusas por eso, nos quedamos sí, con 100 igual, sillas que alcanzaron. igual está grabado esta sesión, el informe está disponible y no sé, Fabio, si tú te quieres reaccionar frente a estas conclusiones. Y hay preguntas, nos está diciendo Vanessa que nos está apoyando en el chat. Si Justo quieres, eso te iba a Vanessa. decir, Vanessa, muchas gracias por condensar las preguntas. Frente a lo que dices, Carlos, totalmente de acuerdo. Yo quisiera resaltar algo de lo último que dijiste y es, este informe es una herramienta. Lo decía hace un rato y es, nosotros ya no hablamos de informes de monitoreo porque somos sociedad civil. Nosotros lo que queremos es, por supuesto, poner la mano en los problemas que hemos identificado, pero crear herramientas para que se construyan unas salidas intersectoriales. Lo dije a lo último también de la presentación, la crisis del sector del desarrollo es una crisis que exacerba todo lo que hemos presentado acá porque disminuye significativamente la capacidad de respuesta que existía para el tema de explotación sexual. Todas las organizaciones la estamos pasando muy mal. Las organizaciones en terreno la están pasando peor. Atención humanitaria en estos momentos se está viendo desfinanciada casi en un 100%. Entonces, es súper importante que ahora busquemos espacios para cubrir esta brecha que se está generando, adicional a todas las brechas que ya hemos estado discutiendo, para que reaccionen otros sectores que habitualmente no lo han hecho. Eso frente a tu intervención, Carlos, también agradecer al equipo de SECODAP por todo el apoyo en la construcción de este informe. Y veo aquí unas preguntas que nos ha compartido nuestra colega Vanessa. No sé, Carlos, si quisieras abordar algunas de ellas o arranco y... Sí, si quieres, arranca tú. Yo necesitas ayuda para poderlas ubicar. Las tengo aquí a mano. Dale, gracias. No, justo las tengo acá, Vanessa. Muchas gracias por compartirlas. Ah, también Vanessa las compa. Ok, buenísimo. Si quieres, Sí, sí, sí. pueden hacerlo ustedes como equipo de investigación. Y yo Dale, complemento de arranco y ser si hay un necesario. par que hay un par que son específicas para Venezuela, sí pediría tu apoyo. Ok, Hablan sobre qué campañas de prevención se están realizando y qué participación tienen las comunidades de fe o instituciones educativas. En el caso de Venezuela se lo dejaría al equipo de SECODAP para responder. En el contexto global sí podemos hablar de campañas que se hacen a nivel comunitario y que personalmente me parecen mucho más eficientes que las campañas masivas. En términos de inversión pública, y eso es una discusión fuerte que se tiene en temas de niñez en general, cuando se invierten recursos públicos en campañas masivas de comerciales de televisión, etcétera, parecen ser campañas más para mostrar que se hizo gestión que realmente para alcanzar un impacto. Cuando ese mismo nivel de recursos se invierte en intervenciones comunitarias, realmente logramos una transformación de algunas causas estructurales relacionadas a, no sé, machismo, patrones de crianza, dinámicas familiares, que o abordamos un factor de riesgo o creamos un factor de protección. Y por supuesto, en el caso de las instituciones de fe, las instituciones educativas, lo decía hace un rato, son un nicho perfecto para trabajar.
las comunidades de fe, por el alcance comunitario que tienen, por supuesto, y las instituciones educativas como uno de los entornos en donde más transcurre la niñez. Carlos, no sé si quisieras agregar algo específico en este caso, el contexto Y venezolano. creo que en el contexto coincide con tu opinión. No hay, desde el punto de vista público, no hay una estrategia de campaña de formación, de prevención. Es un tema que está invisibilizado. Sí creo que desde la sociedad civil hay unos esfuerzos para poder visibilizar la problemática, para establecer rutas de atención, poder identificar factores de riesgo, pero bueno, sin duda el esfuerzo es muy pequeño frente a la demanda o las necesidades de protección que hay en este tema. Coincidimos que en este momento probablemente esa campaña a nivel comunitario, a nivel local, juega un rol transformador porque permite llegar la información a las personas de forma directa. Y sin duda, la escuela es un espacio por excelencia de protección. Las escuelas pueden tener muchos problemas, muchas dificultades, muchas limitaciones, pero a pesar de los problemas, siguen siendo un espacio de transformación y de protección. Entonces creo que es importante que las escuelas, bueno, también se capaciten, se formen. En SECOA también tenemos una investigación vinculada a, bueno, los contenidos para la formación de niños en temas vinculados al abuso y explotación sexual, que también, bueno, nos deja preocupados porque, bueno, las estrategias son muy tímidas, las estrategias son muy aisladas y el esfuerzo que da el Estado, bueno, no es suficiente para poder generar esa comunidad que sea segura. Pero sin duda, bueno, mientras ya lo estructural llega, creo que esa campaña a nivel comunitario es realmente pertinente y efectiva. Gracias, Carlos. Hace una pregunta muy interesante acá sobre situación de niñez en situación, perdón, sobre afectación para niñez en situación de discapacidad. De entrada digo no, o no que yo conozca. Mi colega Karina de pronto puede complementarme en algo que se conozca de otras partes del mundo, pero habitualmente y no solo en relación con explotación sexual, la niñez en situación de discapacidad también es una población muy invisibilizada, sobre todo en términos de números. Sabemos que hay una vulnerabilidad particular frente a la violencia sexual y hay unos casos documentados al respecto, pero esa invisibilización de la misma población no nos permite tener unas conclusiones específicas para eso. Eh, la pregunta específica sobre datos de niños víctimas de trata o explotación en cárceles venezolanas, no sé, Carlos, si tengas alguna respuesta para eso. No, datos con esos niveles de detalle no hay disponibles. Lo que sí hemos identificado relatos, verbatim, denuncias sobre temas vinculados a trata y explotación en cárceles, ¿no? Sobre todo en la cárcel de Tocorón, que es uno de los centros de reclusión más emblemáticos, pero sin duda eso sigue siendo un dato, bueno, necesario, ¿no? Para que nuestra respuesta sea mucho más pertinente. Pero yo diría que el no tener datos es un dato en sí mismo y eso nos da un argumento válido para poder exigir al Estado estos procedimientos y protocolos unificados, estos mecanismos unificados de denuncia que nos permiten tener esos datos que sean desagregados, actualizados, confiables y sobre todo accesibles, bueno, que la sociedad civil pueda hacer la Contraloría. Sin datos, evidentemente, vamos como a ciegas. Pero sobre estas particularidades, bueno, en Venezuela no hay ningún tipo de datos, ni siquiera un dato ofrecido por el Estado a instancia de Naciones Unidas. No hay información. Este, quería complementar lo que mencionaba Carlos. Creo que uno de los retos al hacer este documento fue encontrar datos que nos permitan entender un poco más la situación. Datos desde la prevalencia de explotación sexual, pero también datos de qué se está haciendo para proteger, y también en términos de prevención. Había una pregunta sobre si el informe documenta algún tipo de protección que estén ofreciendo las autoridades a las víctimas. Eh, Se ha incluido lo que está públicamente disponible, como por ejemplo información de las defensorías, información de los centros de atención. Sin embargo, la información que se encontró sobre esto es bastante limitada. Entonces sabemos que existen, pero no hemos encontrado información que nos permita saber cómo están funcionando, cuál es el alcance que están teniendo o sus limitaciones. Muchas gracias, Karina. Aprovecho la oportunidad para presentar a mi colega Karina Padilla, oficial de investigaciones de ECPAT, quien estuvo detrás de la supervisión de este y otros informes. Karina, muchísimas gracias. Nadie podía responder esta pregunta con mayor precisión que tú. Hay una que no me parece, pregunta me parece un comentario muy pertinente y me gustaría también ponerlo como una invitación
para empezar a buscar el cierre. Ya nos quedan 5 minutos para la hora programada que teníamos. Hay algo cuando yo ya va a ser un año largo, tuve la oportunidad de visitar Caracas y reunirme con el equipo de SECODAP y otras organizaciones venezolanas. Y algo que me llamó mucho la atención positivamente es el trabajo en red. Sabemos que las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo desde lo local, han sabido organizarse muy bien en red. En el caso de Venezuela hay una fortaleza importante al respecto. Y a mí me gustaría invitar a aprovechar esa fortaleza que tiene Venezuela, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, para formar red, en parte también para abordar ese reto emergente del que les estaba hablando hace un rato. Y es que alguien hablaba, una de las preguntas es que cómo se puede generar una alianza entre redes educativas nacionales para construir estrategias comunes desde entornos escolares de educación básica de universidades. Y yo creo que va un poco más allá, además de lo que decía Carlos, y que decía yo también hace un rato de la importancia de los entornos educativos. Cuando hablan de universidades es también esa brecha que tenemos a veces entre la producción de evidencia y llevar esa evidencia a algunas respuestas específicas. Y ese diálogo me parece que se da a nivel de red. Me parece que se da no cuando se quedan las universidades por un lado, las organizaciones de la sociedad civil por otra, sino cuando existen redes, existen espacios de diálogo como este, en donde nos sentamos a masticar cuáles son los hallazgos de esa evidencia, qué es lo que nos está hablando esa evidencia y qué políticas públicas pueden estar orientadas por eso y no simplemente por una impresión. Pero esta sí, me parece que te la chuto Carlos como SECODAP, una de las organizaciones que lidera muchas de esas redes. Y sobre todo que la sociedad civil en Venezuela ha sido profundamente resiliente, ¿no? Porque sin duda hay unas restricciones importantes del espacio cívico que no son exclusivas de Venezuela. Pero a pesar de este contexto, las organizaciones han dado algún tipo de respuesta, y que creo que de ahí hay un aprendizaje acumulado. Fíjate que las pocas respuestas en temas de vinculados a abuso sexual son de sociedad civil. Y estoy hablando específicamente, por ejemplo, gestión de casos, acompañamiento psicosocial. Y ahí hay una denuncia importante. Una víctima, una niña, un adolescente, hombre o mujer, siendo víctima, son pocas las alternativas de acompañamiento y de atención psicosocial, jurídica, pedagógica, familiar. Y frente a esos vacíos, bueno, es la sociedad civil quien da algún tipo de respuesta. Creo que, y la respuesta tiene que ser a dos niveles. Evidentemente, la atención directa a la víctima, pero no perder de perspectiva que el garante es el Estado y hay que hacer los mayores esfuerzos para incidir y transformar y poder lograr ese fortalecimiento institucional que el informe llama a la reflexión. Pero sin duda yo creo que hay que dar un aplauso a la sociedad civil venezolana, bueno, que a pesar de todo están intentando movilizarse y dar algún tipo de respuesta y de apoyo y aliviar el sufrimiento en este tema y en otros, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Hay un montón de preguntas que yo creo que no vamos a alcanzar a responderlas todas. Y esto es simplemente una invitación a que el diálogo continúe. Eh, Nuestra colega Vanessa puso por acá nuevamente en el chat un formulario para quienes no lo han diligenciado. Con la información que suministren en este formulario van a poder tener acceso tanto al informe como a la grabación de esta reunión. Y creo que también nos puede ayudar a tener unas acciones más adelante. Carlos, no sé si desde SECODAP ustedes tengan planeado algún espacio que se les venga a la cabeza para mantener este diálogo, si de acá puede salir una idea para mantener un espacio necesario, que no necesariamente tiene que ser físico, puede ser un espacio virtual de intercambio. Eh, no sé, no sé si se te ocurre alguna idea para dar respuesta a esta última parte. Y, a ver, al menos en SECODAP hemos apostado mucho al fortalecimiento de capacidades, a poder generar espacios de discusión, de análisis, de reflexión, bueno, invitarlos a todos, bueno, a sumarse y también a proponer. Creo que en la medida que todos nos movilicemos de una forma articulada, bueno, creo que podemos dar algún tipo de respuesta. Estar atento a las publicaciones de SECODAP, estar atento, yo invito a seguir también las redes de ECPAC, porque también tienen información valiosa de la región y de otras partes del mundo que nos permite aprender de otras experiencias. Y de esto se trata, de movilizarnos y sobre todo hacer conscientes que hay un problema que tenemos que atender y que se puede revertir, solo es con voluntad y con compromiso. Carlos, colegas de SECODAP, nuevamente, en nombre de ECPA Internacional, nuestra admiración, nuestro agradecimiento también por el trabajo que realizan tanto ustedes como la sociedad civil venezolana. Son muchísimos retos que tenemos en América Latina, en Venezuela tenemos varios, en el resto de nuestros países también, pero creo que este tipo de intercambios son los que nos permiten no solo identificar qué problemas compartimos, sino qué soluciones podemos exportar entre nosotros. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a quienes tuvieron el interés de participar en este espacio,
Creo que el quórum de haber llenado la sala y que nos quedáramos cortos dice bastante de ustedes y del interés que tienen. Les pediríamos que nos ayuden a difundir con quienes no pudieron ingresar. Eh, y bueno, creo que fuimos muy puntuales y eficientes en el uso del tiempo. Tenemos una hora completa destinada a esto y nuevamente invitarles, mantener el diálogo vivo, utilizar este informe como una herramienta, un punto de partida para un diálogo y que no se quede como un informe más archivado. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias y les deseamos un excelente día. Gracias a todos. Fabio, Karina, muchísimas gracias. Vanessa.